Buenos días. Vamos a hablar ahora de Sócrates. Después de los sofistas nos toca Sócrates. Si los sofistas eran extranjeros, Sócrates es ateniense. Sócrates era una familia modesta. Se dice que su padre era escritor y su madre era comadrona. Comadrona, aclaro, es una señora que ayuda a parir a otras mujeres. Es un detalle, no es importante, pero a lo mejor nos ayuda como detallito para acordarnos del método de Sócrates. Su padre era escultor, ya hemos visto que no estaba muy valorado los oficios manuales y era una familia modesta, quiere decir que no eran ricos ni pobres. En un examen me encontré que ponía que era una familia modesta y que su madre era una comadreja. Es una broma, no es importante. Sócrates nunca le interesó dedicarse a la política, se dedicó, pero no estaba muy interesado, ni tampoco le interesó salir de pobre. No salir de pobre, normal en la época, que no le interesara la política, raro, extraño. Participó en 3 guerras: la guerra de Polidea, la guerra de Delio, la guerra de Anfípolis. No es importante, son detalles, me los salto, pero ya vemos, un señor que vivió 70 años, participó en 3 guerras, nos hace una imagen de cómo era vivir en la antigüedad. Seguramente somos, mi generación, la primera que no ha vivido una guerra en Europa. Mis padres vivieron una guerra, mi madre la Guerra Civil Española, mi padre la Segunda Guerra Mundial. Era normal vivir una guerra, ya vemos aquí en este caso 3 porque fue muy longevo para la época. Este Sócrates, os lo presento, era horrorosamente feo. Hablaremos justamente de la fealdad de Sócrates cuando veamos a Nietzsche. Es un detalle por el momento, pero quizá si nos acordamos nos ayudará para entender a Nietzsche. Bueno, tenemos un problema con Sócrates y el problema es que él no escribía. Ya os he dicho, un presidente argentino pasó a la historia por la metedura de pata de últimamente usted que lee, leo a Sócrates, grandes risas. Él no escribió nada, pero existir existió, vale. De Homero tenemos nuestras dudas, pero de Sócrates no. Tenemos 4 testimonios de Sócrates y no coinciden perfectamente. En algunas cosas sí, pero otras pues son dispares. ¿Quién escribió sobre Sócrates? Aristófanes, un escritor de comedias que se burla de él. Escribe una comedia que se llama Las nubes y se supone que Sócrates está en las nubes. Xenofonte, que da una representación bastante ramplona, simple, no tiene matices, no tiene juego. Luego está sobre todo los diálogos de Platón. Platón es el gran discípulo de Sócrates y siendo el gran discípulo de Sócrates, sus diálogos van a ser su forma de ensalzar la figura de Sócrates. Y por último, Aristóteles, que pensamos que es más comedido. ¿Y por qué es más comedido? Porque ya es una generación posterior, entonces parece que es ya más distante, no se burla de él como hace Aristófanes, no le defiende a ultranza como hará Platón. Vamos con la versión de Platón. Dado que Platón tiene más diálogos y escribe más, nos vamos a quedar sobre todo con la versión de Platón. Ya sabemos que Platón escribió diálogos, pero excepcionalmente su primera obra no es un diálogo, es la Apología de Sócrates. Y en la Apología de Sócrates, Platón insiste mucho en presentarnos a Sócrates como lo opuesto a los sofistas. Es alguien que no escribe libros, los sofistas escriben, es alguien que renuncia a la oratoria, no pretende ser convincente, es alguien que no cobra a sus discípulos. Constantemente, por lo tanto, vemos que intenta distinguir a Sócrates de los sofistas. En cambio, Aristófanes, en esa comedia que os decía, presenta a Sócrates como un sofista más. Muchos atenienses seguramente pensaban que Sócrates era uno más de los sofistas. Para Platón, no. Para Platón es alguien que no sabe nada. Famosa frase que todo el mundo conoce de Sócrates y que por favor citarla bien. Solo sé que no sé nada, sé es con acento, por favor, cuidadito. Bien, justamente lo contrario de los sofistas.
Los sofistas que cobran por sus clases de oratoria presumen de ser los sabios. Sócrates presume justamente de lo contrario. Yo solo sé que no sé nada. Y es un personaje impulsado por un daimon. ¿Qué es esto del daimon? Solemos traducir daimon por demonio. Pero cuidado, los griegos no tienen un infierno, no tienen unos bichitos con tridente y uñas y pezuñas que van torturando a los que se han portado mal. Un daimon, un demonio, es una semidivinidad, están entre los dioses y los humanos, aparecen en los sueños y también es esa vocecita que nos dice lo que debemos hacer o no hacer. En los cuentos infantiles, en Pinocho es Pepito Grillo, en la actualidad no hablaríamos de un daimon, un espíritu, hablaríamos de la conciencia. Sócrates tiene conciencia, tiene un daimon que le dice lo que no debe hacer. Bien, apología, os aclaro que es un discurso de alabanza, es un discurso en defensa. Si yo digo que hoy en día la apología del terrorismo es un delito, quiero decir que no se puede defender públicamente el terrorismo. La apología de Sócrates, cuidado, como vimos el curso pasado, es no la alabanza de Platón a Sócrates, sino la defensa del propio Sócrates en su juicio. Bien, vamos a hablar de la condena de Sócrates. Sócrates es acusado ante el tribunal de los 500. ¿Y qué es eso de los 500? 500 ciudadanos atenienses elegidos por sorteo. Van a ser los ciudadanos atenienses por sorteo, o sea que podía haber sido cualquiera, los que van a condenar a muerte a Sócrates. ¿Y de qué se le acusa? Se le acusa a Sócrates por no honrar a los dioses de la ciudad, por introducir daemons, semidivinidades extrañas, y por corromper a la juventud, ¿de acuerdo? Y la condena será la pena de muerte. Esta condena no es muy importante, la condena sí, la acusación no es importante, no nos centremos realmente en cuál es la acusación, porque la acusación era lo típico, le tengo manía a un señor ateniense, le quiero llevar a juicio y no sé de qué acusarle, le acuso de no honrar a los dioses de la ciudad. Hemos visto en el caso de Protágoras, de blasfemia, ateísmo, es que los dioses eran muy importantes en Atenas, así que cuidado. ¿Quiénes van a ser los que lleven a juicio a Sócrates? Tampoco es importante, pero os lo digo, un tal Méleto, un tal Ánito y un tal Licón. Méleto es un poeta mediocre, es decir, que no era muy famoso, no ha pasado a la historia. Ánito es un político, pero decir que es un político es como decir cualquiera, porque todos eran políticos. Y Licón es un orador. Lo curioso es que vemos de estas tres, entre comillas, profesiones, porque no había poeta, orador, político, los tres se dedican a la palabra, porque era muy importante en Atenas, que es una democracia, hay que saber hablar, hay que saber defenderse en el juicio. Bien, entonces, si la acusación no era realmente lo importante, ¿por qué a Sócrates le van a llevar a juicio? Vale, hay que tener un poquito la situación. Hemos hablado del apogeo de Atenas y ahora estamos en la decadencia. Ha muerto Pericles, ha venido la peste y sobre todo ha habido una guerra. Ha habido una guerra que es la guerra del Peloponeso y la ha perdido Atenas contra Esparta. Simplificamos, guerra del Peloponeso, Esparta, Atenas, pero había ciudades que hacían alianzas y se unieron a Atenas y hubo ciudades que se unieron a Esparta. Han luchado entre ellas y ha perdido. La democrática Atenas ha perdido contra el régimen militar que es Esparta. Los espartanos impusieron una oligarquía horrorosa, que es la tiranía de los 30 tiranos, que van a ser los alumnos de los sofistas, ¿de acuerdo? Y que va a ser tremebunda. Y después de eso se vuelve a instaurar la democracia. Pero los atenienses ya están hartos, están hartísimos de esos sofistas que han enseñado a los políticos atenienses
el relativismo, el escepticismo y que les ha llevado a una guerra, a perder una guerra y a la decadencia. Así que no están para tonterías, no están para tonterías de estos señores que enseñan a cuestionarlo todo, a dudar de los dioses, a dudar de las normas, a dudar de la democracia. Bien, entonces nos acordamos que entonces estamos en la decadencia, hemos llegado después de una tiranía donde había tiranos que habían sido alumnos de los sofistas, pero también de Sócrates. Entonces, en este juicio hay un rechazo a Sócrates, a lo que presenta, primero porque se le confunde con los sofistas y también por lo que vamos a ver. Entonces, hay un rechazo. Pero una cosa es que yo le tenga manía a un señor, me caiga gordo y estoy harto, y otra cosa es que se le condene a muerte. Vamos a ver justamente las condiciones de los juicios en Atenas, porque los juicios en Atenas eran muy especiales. Entonces vamos a ver por qué se le condena, por un lado, por ese ambiente de hostilidad frente a los sofistas, confundir a Sócrates con un sofista, pero también a las condiciones que había. ¿Cómo era el sistema judicial ateniense? Bueno, pues estamos empezando. Ya hemos visto que no existía tal cosa como un abogado. Esto podía ser muy injusto porque si yo no conozco las leyes, si no me sé bandear, si no soy elocuente voy a tener un problema, pero había otras cosas extrañas. Bueno, ya hemos visto que era un tribunal de 500, hoy en día los tribunales que sí que, cuidado, ya lo vimos el año pasado, los juicios sí que son populares, es decir, hay gente normal y es por sorteo, pero no son 500. Las películas americanas veréis que son 12. En España, porque me lo pidió un alumno, lo estuve buscando, y son 10, pero hay un abogado que no interviene, pero sí que les ayuda para las cuestiones legales. Bien, pues ya sabemos que es un número mucho mayor que lo que había. Y otra de las rarezas es que el acusado, una vez declarado culpable, se debía que poner una pena, ¿vale? Esto va a ser un problema porque justamente vamos a ver que Sócrates se va a negar a considerar que es culpable, ¿vale? Si yo en un juicio soy declarado culpable y me dicen ponte la pena, es una forma de asumir. Y ya vimos el año pasado que la gente que está en la cárcel no suele considerar que es culpable. Al igual que los alumnos que les pone un profesor un parte, no suele considerar que tenía toda la razón del mundo el profe a ponerle el parte, ¿vale? Bien, entonces, el problema era que ese tribunal de los 500 tenía que elegir entre las dos penas, la que pedía la acusación y la que se había autoimpuesto el acusado. Y había que ser muy hábil, porque obviamente no me voy a querer poner una pena muy bestia, porque entonces salgo perdiendo yo, pero tampoco me voy a poner una pena muy leve, porque entonces el tribunal este de 500 se va a decantar por la pena que ha elegido mi acusador. Así que era complicado. Bien, ¿cómo fue el juicio de Sócrates? El juicio de Sócrates, el primer resultado, porque obviamente son dos vueltas, primero es si soy culpable o no, y la segunda es la pena que pone la acusación y la pena que pone el acusado. Fueron 280 votos condenatorios frente a 220 absolutorios. De esos 500 señores, que como veis eran 501 para que no fuera 250 y 250, y ahora ya no sabemos qué narices hacemos, bueno, pues nos encontramos que no había tanta diferencia. El propio Sócrates dice en la Apología de Sócrates, escrita por Platón, que con 30 que hubieran cambiado de idea, pues él hubiera sido inocente, ¿de acuerdo? Entonces, ante ese pequeño, porque estaba bastante igualado, Meleto propone la pena de muerte. Y ese va a ser el problema. El problema es que Sócrates se niega a considerarse culpable, así que vamos a encontrarnos que al final en la segunda votación la cosa cambia. Pasamos de
30 que estaban, la diferencia eran 30 a 360 votos condenatorios frente a 141 votos absolutorios. ¿Vale? ¿Cómo es posible que un señor que hace un ratito pensaba que era inocente, ahora me condena a la pena de muerte? Pues lo único que ha cambiado en ese periodo de tiempo es el discurso de Sócrates. Vale, ¿qué va a decir Sócrates para que le condenen a muerte unos señores que hace un momento pensaban que era inocente? Bien, lo primero es que él dice, y esto os recomiendo no hacerlo cuando tengáis un tribunal, es que él no va a hacer lo que se suele hacer. No va a llorar, no va a implorar, no va a traer a su mujer, ay, no le matéis, a sus hijos, ay, me voy a quedar sin papá, a sus alumnos, ay, que es muy buen profesor, a sus amigos, me quedo sin un amiguito, ¿de acuerdo? Entonces, él no quiere dar pena. Vale, justamente lo que acabamos de ver en el vídeo anterior, que se llama Gorgias, que se llaman los sofistas, utiliza las emociones, no la racionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, él se niega a utilizar todos los truquitos de los sofistas. En segundo lugar, Sócrates se niega a ponerse una pena. Él habla, bueno, me puedo poner una multa, pero soy pobre. Bueno, sus discípulos que están ahí le dicen, te dejamos el dinero, no te preocupes. Vale, pero me niego. Yo quiero que me deis de comer en el Pritaneo. El Pritaneo era un honor que se hacía a gente que se había destacado, alguien que se había, no sé, en una batalla había hecho algo heroico, alguien que había promovido una ley buena para la ciudad. Es decir, que era un honor muy estimado y que no era un castigo. A ver, Sócrates parece aquí como un poco chulito, ¿no? Y soberbio. A ver, lo que él pretendía era que le pagara a la ciudad. Hoy en día nos parece estupendo, nos parece normal, a mí me paga el Estado por dar clases de filosofía. Bueno, pues Sócrates quería ser funcionario del Estado, alimentado por la ciudad, pero estamos en el siglo V a.C., así que sentó bastante mal. ¿De acuerdo? Bien, lo importante de Sócrates es que una vez condenado a muerte, él lo va a aceptar. ¿De acuerdo? A ver, va a ser condenado a beber cicuta. La cicuta es un veneno. En la Grecia antigua ni se les fusilaba, ni se les colgaba, ni el garrote vil forma española. Era beber un veneno. Y él lo va a aceptar. Y justamente es la segunda parte de este drama, de esta tragedia, que nos va a seguir contando Platón. La Apología de Sócrates nos cuenta justamente el juicio, pero luego seguirá contándonos qué pasó después. En el Critón y en el texto que tenéis que tener en cuenta que el texto que tenéis que leer para la selectividad, PAU, EBAU, como queráis llamarla, justamente es en ese momento. Sócrates ha sido condenado a muerte, están esperando a la condena, hay unos días, está en prisión. Parece ser que eran unos días especiales, porque eran unos días religiosos, sagrados, donde un barco tenía que ir, no recuerdo a dónde, y volver para traernos, no recuerdo a qué, y en esos días no se podía condenar a nadie a muerte. Entonces, Sócrates tiene unos días durante los cuales discute con sus discípulos y esos van a aparecer en otros diálogos de Platón de la primera y de la segunda época, luego posteriormente ya no. Y justamente en esos diálogos, por ejemplo en el Critón, sus discípulos le animan a huir de la prisión. Le dicen, Sócrates, tu juicio ha sido injusto, Sócrates, nadie quiere condenarte a muerte, ha sido un error, sobornamos al carcelero, se abre la puerta, sales corriendo, te vas de la ciudad, a todo el mundo le va a dar igual porque realmente, a ver, no era alguien que hubiera matado o un peligro para la ciudad, van a hacer la vista gorda y ya está. Sócrates se niega porque ya hemos visto esa cosa de la polis, yo quiero vivir en la polis, esto de vivir fuera de mi polis no es planteable para un griego. Y luego está el argumento que ha pasado la historia, que es peor cometer una injusticia que padecerla. Traducción de la frase de Sócrates. Os recuerdo que si ponéis una cita tiene que ser exacta, pero yo os la traduzco, versión infantil de esta cita: es peor hacer algo malo que te lo hagan. Es peor matar que te maten, es peor robar que te roben, es peor mentir que te mientan.
perdón, sí es peor mentir que te mientan, ¿de acuerdo? Entonces lo importante es la rectitud mía. ¿Que yo padezco injusticias? Pues sí. Otro de los argumentos de Sócrates que aparece en el Critón es: la ciudad son sus leyes. Si yo me he beneficiado de la ciudad durante todos estos años, disculpadme, debo respetar las leyes. Quien va en contra de las leyes va en contra de la ciudad. Y si durante todos estos años me han parecido bien las leyes de la ciudad, tengo que mantenerlas. No porque ahora vayan en contra de mí, tengo que oponerme. ¿De acuerdo? Estamos en una democracia, si una ley no me parece bien, pues lo que tengo que hacer es convencer a mis conciudadanos para que cambiemos las leyes, no saltarnos las leyes. Bueno, esta es una imagen para que nos ambientemos. Obviamente queda poquito de la antigua Grecia. La cicuta es, como veis, un veneno, ¿de acuerdo? Y aquí esta imagen de David. David es de la Revolución Francesa, fue el pintor de la Revolución Francesa, pero luego también de Napoleón. Con él empieza el clasicismo, volvemos a la antigüedad. Tener en cuenta que la Revolución Francesa se va a inspirar muchísimo de la época antigua, la forma de vestirse, muchas de las palabras que utiliza pertenecen a la época romana. Entonces es la vuelta a la antigüedad y Sócrates aquí aparece en este cuadro de David justamente como un símbolo de una época que era una democracia, no era justamente una monarquía. Bien, a ver, como veis, ya os indiqué, el año pasado en este cuadro vemos a Sócrates tranquilo, a punto de beber la cicuta, y la desesperación de sus discípulos que muestran la emoción, vamos a perderle. Hay uno que está vuelto del revés, hay uno que parece ensimismado, no llora, no se desgarra las vestiduras, no le chirrían los dientes. Lo de chirriar de dientes es una cosa muy de Homero para mostrar la desesperación, ¿no? Suponemos que es Platón, ¿vale? A ver, David no nos dice exactamente quiénes son estos señores, pero sabemos quiénes son, podemos deducir. Suponemos que es Platón. Platón no estaba personalmente, pero es el que va a escribir, por eso a lo mejor está vuelto del revés. Hay una bonita interpretación de que todo sale de la cabeza, ¿vale? Como que todo esto está en la imaginación, en el pensamiento, que va a ser el escritor. Y ya os dije el año pasado que si sumáis las figuras, veréis que son justamente 12. ¿Y por qué? Porque lo que pretende la época ilustrada, el siglo XVIII, es sustituir una simbología que es la simbología religiosa, Cristo y sus 12 discípulos, con Sócrates y sus 12 discípulos, porque tenemos otra forma de explicar la historia. Bien, me voy a quedar aquí y voy a dejar para el siguiente vídeo la doctrina de Sócrates. Hasta luego.